Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola amigos y amados hermanos en Cristo. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy me corresponde compartirles la palabra del Señor en su devocional en casa. Es muy significativo este tiempo que ustedes pueden dedicar para el Señor, pero también para sus vidas. Y vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:4. La Nueva Traducción Viviente dice: y debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. El tema de este devocional me fascina. Lo he pensado y es algo que cualquiera de ustedes se van a sentir muy animados. Yo me he sentido muy animado por esto. El título es Dios, dador de promesas o dador de preciosas y grandísimas promesas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén. A Él sea la gloria por los siglos, la gloria por los siglos, amén. Si Él es dador de preciosas y grandísimas promesas, Él las cumple. A lo largo de la historia, Él ha cumplido de una manera enorme, de manera trascendental, fiel a su palabra. Todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Es valiosísimo. Y los expertos o los que más han estudiado esto, pues dio por algo demasiado, no sé si curioso, muy interesante, saber cuántas promesas hay en la Biblia. Y algunos dicen que hay más de 3.500 promesas en la Biblia. Entonces, yo no sé cuántas exactamente, pero como 3.500 promesas. ¿Se puede imaginar usted cómo es esto de la bondad de Dios cumpliendo sus promesas siempre y cada una de ellas, fiel a ellas? Todo esto por nuestro bien, todo esto para nuestra mayor comodidad, si se puede decir así, en medio de un mundo que toda persona quiere estar cómoda. Y yo estoy pensando, ¿qué persona habrá más cómoda en este mundo que aquella que sepa que Dios tiene toda esta cantidad de promesas, que Él es fiel a ellas, que Él las cumple, que no falla, porque eso es Él? Entonces,
repito, creo que no hay una persona más cómoda que esta que les acabo de mencionar. Por lo tanto, por otra parte, aparte de darme alegría, y les animo a que se gocen, pues también me da mucho temor porque es algo bastante peligroso y nada bueno para cualquiera de nosotros que, teniendo Dios tantas promesas, nos portemos ante Él como alguien que no promete nada, que no cumple nada, y vayamos a descansar en otras cosas, en otros medios, cuando podíamos descansar en Él. Y antes de desarrollar este tema, pues de entrada, pues lo normal es que nosotros alabemos a Dios, como empezamos muchas de nuestras reuniones, cantando, alabando a Dios, pero en este caso, sí, como lo dice las siglas de Devocional en Casa, empecemos con confesar. Que como personas creyentes, como hijos, pues no correspondemos a todo esto de las promesas del Señor. Que nuestra conducta a veces se porta como si Dios fuera un faltón, como dicen los muchachos, como si Dios no cumple lo que promete. Vamos a confesarle. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en este momento porque tu palabra nos anima a acercarnos a ti y en este caso concreto para confesar nuestra falta de reconocimiento a ti como el Dios dador y cumplidor de preciosas y grandísimas promesas. Confesamos, Señor, que esto es real, esto es cierto, lo que tú eres como dador, como cumplidor de promesas. Pero también es cierto, Señor, que en muchas ocasiones no te correspondemos como debiera ser. Te pedimos ayuda, te pedimos que nos perdones. En el nombre de Jesús, amén. nuestro Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estaba pensando en este montón de promesas que les acabo de mencionar, que hay una frase callejera, si se puede decir, o hace del medio de las frases coloquiales que encontramos en la calle entre personas, para referirse que uno se puede estar muriendo de hambre sentado en una mina. Otros pueden decir, o han dicho, yo he escuchado y también lo uso, uno se muere de hambre con la nevera o con el refrigerador lleno. Estoy pensando en esto porque precisamente es eso lo que puede ocurrir con más de una persona. Yo pienso que una promesa del Señor es suficiente para sentirnos plenos, para sentirnos bendecidos. No tanto por la promesa en sí,
o el contenido de la misma, sino por el que la hace, el que promete, el que es dador de la promesa, en este caso Dios. Por otra parte, la primera carta de Pedro fue un estímulo para los creyentes que estaban sufriendo la persecución en su momento. Pero la segunda carta es una advertencia a los creyentes que son bombardeados con la falsa enseñanza en contraste con la verdad. De ahí que Pedro enfoca más el carácter de los maestros que el contenido de su mensaje. Y es muy importante esto. Pedro, repito, enfoca más el carácter de los maestros que el contenido de sus mensajes. El apóstol Pedro comienza revisando la herencia espiritual de todos los creyentes, lo que él llama verdadero conocimiento. Y así que mediante su excelencia, dice él, Dios nos ha dado grandes promesas. Me llama la atención ese término, grandes promesas. Uno podría pensar una pequeña promesa o unas pequeñas promesas, unas cuantas promesas que no son tan grandes, pero me llama la atención, nos ha dado grandes promesas. Y la naturaleza de sus promesas se expresa en palabras como las siguientes. Preciosísimas, dice esta versión. Y esto de preciosísimas es de mucho valor y también de grandeza, porque dice grandísimas promesas, y habla luego con un vocabulario demasiado grande para nosotros sentirnos lo suficientemente gozosos. Nos habla de participantes o de la participación de la naturaleza divina. Algo así. Tener parte en la naturaleza divina, pues no significa que los creyentes nos convirtamos en dioses, no, sino que Dios hace que sus hijos sean formados a su imagen y semejanza por el poder de su llamamiento, habitando en ellos por el Espíritu Santo o mediante el Espíritu Santo. Y entonces, todo ese contexto de las promesas, muchísimas promesas, preciosísimas promesas, está asociado a esto, que gracias a todo esto somos participantes de la naturaleza divina. Y esto es muy significativo porque estamos asociándonos al Señor mediante la obra de Cristo en la cruz. Nos estamos dando un proceso de caminar con el Señor mediante su obra redentora. Es como más común escuchar de la naturaleza humana, que la naturaleza humana pues es bien conocida en nuestro medio y se expresa con términos, no hermanos, como para justificar una falta muchas veces. No, es que somos humanos, somos débiles, todos caemos. Y a mí me preocupa eso porque a veces yo siento que cuando se usa en buena parte es más como una justificación de algunos de nuestros actos que no quisiéramos cambiar. O si quisiéramos, no hacemos demasiado esfuerzo. En ese aspecto es muy preocupante, digo yo, porque no es otra cosa, repito, en la mayoría de las veces, sino que el Señor tiene un plan entonces de no quedarnos en esa parte, sino que por su obra en la cruz y mediante el Espíritu Santo, pues somos participantes
de la naturaleza habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Ahora, ¿por qué dice Pedro preciosas a las promesas? En el primer versículo habló sobre la fe preciosa. Fe que tenemos, y ahora mencionó las promesas preciosas que nos han sido dadas. Me impresiona, repito esto. Algunos se portan como en un estilo de conductas miserables, pobrecitos, no tienen nada. Increíble, les pasa algo, no están como en la miseria. No, nos han sido dadas preciosas, muy valiosas. Y esto sería como reflexionar acerca de cómo crecer muchísimo más en Él, cómo levantar más el nivel de un creyente fiel que ama a Dios, cómo subir el nivel de compromiso todos los días, basado en todo esto. Póngase a pensar, partícipe de la naturaleza divina, pues ser receptor de valiosísimas y muchísimas promesas. Yo creo que esto incluso puede ayudar a la identidad personal, a la autoestima, como dicen algunos, a sentir demasiada afirmación. Algunos encontramos en nuestro caminar que dicen, no, es que necesito una palabra de afirmación. Pero mire esto, usted después de leer y escuchar esto, yo creo que es la oportunidad de sentirse muy afirmado por el Señor. Entonces, ¿qué tal si adoramos al Señor por esto? Padre, en el nombre de Jesús, grato es adorarte, grato es alabarte por todo esto. Quedamos cortos en palabras y en cualquier concepto que quisiéramos expresar, porque nos has dado tanto, Señor. Y no solamente nos das promesas, sino que las cumples. Qué bueno, Señor, contar contigo. Señor, nos place adorarte, nos place exaltarte. Excelente Señor, buen Señor, buen Dios y Padre. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Otra cosa que el apóstol Pedro dice es que acerca de las promesas para que por ellas entonces lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando usted nace de nuevo espiritualmente, lo que está diciendo es
recibe la naturaleza de Dios. O sea que usted y yo sabemos qué es tener dos naturalezas, una humana y una divina. Lo que nos ayuda muy bien en este entendimiento y lo que nos anima también a marcar límites. Por ejemplo, no permita que nadie le confunda impulsándole a pensar que la vida cristiana consiste en una serie de reglas sobre lo que uno debe o no debe hacer, sobre lo que uno debe o no decir. Que si usted hace esto, que si usted hace aquello, ¿está o no viviendo la vida cristiana? No. ¿Sabe por qué? No olvide que usted es un participante de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Entonces no se deje confundir, no se deje confundir por nada. Esto entonces es algo propio de una convicción que usted debe ir creciendo en ella cada día. Déjeme contarle una anécdota personal. Con estas cosas que son como las discusiones en las cuales uno o las personas nos metemos a veces y de pronto innecesariamente. Yo tengo amigos que puedo entrar con ellos en una discusión. ¿Qué ciudad es mucho mejor? Bueno, nosotros somos esto y vivimos en una cultura en esta parte de Colombia que nos califican muy regionalistas. Y la verdad es que seguro que sí, pero como Colombia es un país de regiones, igual se puede dar la discusión en cualquier lugar. Pero una vez yo estaba con un tico o alguien de Costa Rica, hace mucho tiempo, y entonces la bendita discusión de siempre de qué café es el mejor, si el colombiano o el de Costa Rica. Y yo le decía a mis amigos, miren, ese no es el tema que les hace bien que me pongan. Yo no tengo problemas con eso. Ese no es mi problema, ese es el problema de ustedes. ¿Y por qué? Porque yo tengo convicción, aunque no soy un tomador de café, yo estoy convencido que el café colombiano es muy bueno, es el mejor del mundo. Y no lo digo yo, mundialmente ha sido catalogado así, ha sido certificado y tiene una fama impresionante. Ustedes están tratando de eso por algo que no tienen. Yo les agradezco que tengan, yo les animo a que tengan la convicción de eso y nunca más van a volver a discutir. Yo, por ejemplo, no discuto de eso porque realmente tengo la convicción. Cierro esta parte pues un poquito medio informal, pero era una ilustración para decirles lo siguiente. Cuando usted tiene la convicción de que pertenece a la naturaleza divina, que está al lado de Dios, por la sangre de Jesús, por la obra de Cristo en el Calvario, esa convicción es tal que usted no permite que nadie le confunda, no permite que nadie le impulse a pensar que la vida cristiana es un asunto de hacer, no hacer, decir, no decir, si cumples esto, si cumples aquello. No, en absoluto. La vida cristiana es algo bastante distinto, basado en la cruz del Calvario. Se lo digo de otra manera. No tiene usted que ponerse a ganar el favor de Dios. No tiene usted que pararse en la cabeza o con las pestañas, como dicen, para ganarse el favor de Dios. No. En absoluto. Lógico. Usted debe ser práctico, usted debe ser una persona obediente al Señor, debe acatar sus mandamientos, debe acatar todas las instrucciones de la palabra. Pero no consiste en lo que le acabo de mencionar, si hace o no hace, dice o no dice, algo así. El versículo 4 continúa diciendo que otro aspecto muy importante, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y aquí hay dos cosas, corrupción interna y corrupción
externo. ¿Por qué? Porque es obvio que el término aquí lo está expresando. Y lo está expresando como algo que viene de las pasiones internas del corazón, pero que también es evidente en el mundo. Entonces es una corrupción que tiene origen en el corazón y que de todos es visible, de todos es manifiesto a lo largo del mundo. La pregunta sería ¿qué diferencia existe entonces entre la una y la otra? Entre la interna y la externa. O dicho de otra forma, ¿qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? Pues tengamos en cuenta que está nuestro corazón, está nuestro interior, pero que también lo que vemos es un reflejo, lo que vemos, vale la redundancia, externamente es un reflejo de lo que está en el corazón del ser humano. Entonces, si una persona va a huir o apartarse de la corrupción del mundo, pues eso significa que debe tener una nueva naturaleza. Nadie se aparta de la contaminación del mundo sin la nueva naturaleza de Cristo en su corazón. Y por ende, es decir, debe ser participante de la naturaleza divina. Nadie que no sea participante de la naturaleza divina puede huir de la corrupción. En otras palabras, el único camino para ser librado de la corrupción que opera en el mundo, de la única manera de huir de los malos deseos, las pasiones del corazón contaminado y excesivamente falto de la pureza del Señor, excesivamente malo, pues hermanos, esa causa de un nuevo nacimiento espiritual. Y no crea tampoco que por nacer de nuevo ya es librado de la vieja naturaleza. No, tampoco. Usted tiene que estar permanentemente en una lucha constante, librando la batalla, dependiendo de Dios, porque nadie puede vivir la vida cristiana por sus propios medios, por sus propios esfuerzos. De ninguna manera. En la vida de todo creyente siempre habrá un conflicto permanente entre la vieja naturaleza controlada por las pasiones humanas y su nueva naturaleza dada por el Señor. Así que, mis amados, es importante entonces acá un momento de suplicar al Señor ayuda. En este momento usted debe estar pensando en su lucha. Piense en la lucha que tiene entre dos situaciones. Piense. A ver. Y eso es real. Eso es real. Tenemos una lucha. Y Pablo dice a los Gálatas, las dos se operan entre sí para que no hagan lo que quieren. ¿Sabe? Usted y yo tenemos luchas. Y vale la pena que supliquemos al Señor en este momento su ayuda para ser librados, para ganar esto todos los días. Y es todos los días, lo que significa una completa dependencia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Tú estás atento a nuestra súplica. Tú estás atento a nuestro clamor. Y tú sabes, Señor, la lucha por la cual pasa cada persona, como yo. Gracias, Jesús. Suplicamos tu favor. Suplicamos la pureza del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el fuego que quema toda iniquidad,
toda inmundicia. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Uno de los grandes retos que cada uno de nosotros entonces afronta cada día es no permitir que la vieja naturaleza se imponga sobre la nueva naturaleza dada por Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro nos recuerda que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y plenitud. Este conducto es muy importante. Por medio de ese conducto vienen las preciosas y grandísimas promesas. El énfasis en la importancia que el apóstol hace acá es para fijar en nosotros el valor y el significado profundo que tiene esto. Un valor que glorifica a Dios porque transforma nuestra vida. Y nuestra vida, al ser transformada, pues ese es el resultado. Vivir para Dios, vivir para Él, vivir de una manera que lo honra, pero también ser de bendición a muchos, ser de bendición y edificación a muchos. Como todo lo contrario, no ser partícipes de la naturaleza divina, entonces deshonra a Dios. Minimiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Pone en la máxima deshonra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pone en una posición muy mal al Evangelio del Señor. Pone muy mal a mucha gente, porque no podrán ser bendecidas, no podrán ser edificadas. Entonces, en este aspecto, noten ustedes algo muy especial con esto. Es un resultado que uno puede decir, gracias Señor. Siempre se va a dirigir al Señor. Muchas gracias. Porque el ser participante de la naturaleza divina, como le dije, glorifica a Dios, honra a Dios, honra su palabra. Disfruto sus promesas, me beneficio de ellas. Puedo tener un contacto con un Dios que cumple, un Dios dador, un Dios que colma siempre de todo bien.
Caso contrario, nada que ver con la naturaleza divina, doy lugar a la naturaleza humana, a la vieja naturaleza, llena de pasiones, llena de corrupción interna y externa. Entonces, repito, deshonro a Dios, blasfemo de Dios y hago que la comunidad, que la gente blasfeme de Dios, porque no soy un testimonio vivo, no soy un testimonio real. Tampoco soy un medio de bendición. Tampoco soy alguien que puedo hablar de un Dios dador y cumplidor de promesas. No. Así que, hermanos, yo les animo pues a que vivan en plena gracia de Dios con esto. Que vivan la plenitud de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Bueno, ¿qué tal si le damos gracias al Señor por su palabra? Señor, muchas gracias por animarnos con tu palabra en este día, por hacernos reflexionar en algo tan importante que necesitamos. Eres muy valioso con nosotros. Y gracias, Señor, por tu ayuda, por tu bendición en todo. Señor, permítenos de manera muy especial acercarnos a ti para agradecer lo que hiciste en la cruz, para agradecerte por estas promesas, que son muchísimas, para agradecerte por la nueva naturaleza a través de Jesús, el Redentor, y también por el Espíritu Santo, el gran santificador. Señor, gracias de una manera muy especial. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y les cuide en todo. Y adelante, obteniendo del Señor la bendición en el cumplimiento de su palabra y basado en estas promesas del Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.